Bueno, hermano, gracias por haber venido hasta la casa de gente que hace cine. No, gracias. Gracias por abrir las puertas. Siempre es un honor. No, además abrir las puertas literalmente literalmente de la casa. Oye, ¿vos te acordás que nosotros hicimos con Eureka un episodio con Laura Muñoz? ¿Ya estabas en Eureka? Yo iba a charlas de Eureka en ese momento. O sea, creo que uno de los primeros episodios que escuché de gente que hace cine fue el de Laura. Yo estaba en primer semestre. Sí. Seguramente en alguna clase nos dijeron como escuchen este podcast, no sé qué, está chévere. No les creo. ¿En alguna clase les decían eso? Nos daban todos los boletines de Pantalla Colombia, Retina, todo lo que teníamos que saber de como para estar enterados. Y en eso yo encontré, escuché uno de los primeros, fue el del podcast, porque yo dije como, ella es la del festival, no sé qué. Como que hace aquí en el podcast. Sí. Y después, a los meses entré al festival. Ya. Oye, ¿y qué te hace a vos meterte al cine? O sea, que ¿cómo uno escoge que quiere estudiar cine? Yo puedo decir que vengo de la escuela de YouTube, como de hacer videos. De hacer videos teniendo 15 años y viendo un montón de jóvenes que también estaban haciendo videos, y yo dije como quiero hacer lo mismo. De ver también como iCarly. Claro, es que ellos producían ahí en su casa, ¿no? En su casa, exacto. Claro. Entonces yo empecé como... Después salió como este formato como el amigo de iCarly. De iCarly. Y también, y yo aparecía y lo que estaba haciendo ahorita como de montar las cámaras era yo a los 15 años a la 1 de la mañana como destruyendo toda la casa para poder grabar un video y poniendo luces y ahí empezó a nacer como la pasión, ni siquiera por el cine, sino como por el audiovisual. Ya. Después yo creo que ya... yo viví 7 años y medio en Venezuela y allá hice un técnico en producción audiovisual paralelo con el colegio. Entonces ahí yo dije, ya, el cine es como lo que... Me gradué y... Sí, pero esa decisión de cine o audiovisual, como quiero ser, como dicen ahora, ¿no? Creador de contenido. Creador de contenido. O qué es lo que te dicen, no, yo lo que quiero es una visión más artística, quiero otra cosa, quiero hacer películas. Uy, yo creo que fue como el técnico que hice allá. Veíamos muchas cosas, también veíamos radio, veíamos televisión, pero siempre como el poder ir más allá. Yo creo que el contenido y los videos de YouTube eran muy chéveres, pero pues siempre se quedaban muy limitados con la profundidad que uno podía tener, y me apasionaba muchísimo como pensar la imagen. Uh-huh. O sea, como... no solo la historia, sino la imagen. Siempre me ha gustado muchísimo, como justamente ahorita estaba hablando de unos cortos y de la importancia pues de pensar la imagen más allá de lo narrativo. O sea, como lo narrativo de también como inundar y contaminar la imagen. Y creo que eso era lo que me parecía muy chévere, como... hacer los videos y hacer audiovisual, la imagen es un recurso para. Pero el cine es pues imagen y sonido mucho más allá como del instrumento. Bueno, y te metes a la universidad. ¿Y en qué momento te empiezas a preocupar o te empieza a llamar la atención por, oye, hay un festival universitario y bacano como meterme ahí? O sea, ¿en qué momento? Sí. O sea, ¿qué te llama la atención de esa vuelta? Yo llego a Bogotá en el 2018, después de haber vivido como 7 años en Venezuela, sin casi amigos, sin parches, sin nada. Y yo creo que era como mi misma intuición de querer como pertenecer a algún lado, de querer estar haciendo algo. En el primer año me metí en el coro de la universidad. O sea, en todas las cosas que podía estar, estaba clase ahí. De costura. Clase de costura, de piano, lo que fuera. Sí, sí. Y tengo un amigo, todavía somos muy amigos, que es muy bueno en foto. Muy bueno en foto. Y nuestro tutor de primer semestre era el productor de Eureka en ese momento. Ya. Entonces el productor vio nuestros trabajos, les parecieron chéveres
Y le escribió a él como si él podía hacer foto para el festival, como registro, no sé qué. Los empezaron a reclutar. A reclutarnos. Pero yo le dije que si yo podía entrar. Y él me dijo, no, ya estamos completos. Ya, como ya el equipo está armado. Y yo, bueno, como ahí en ese momento, pues normal. Igual y a mí me encantaba. Iba a las charlas, iba a las cosas que hacían. Sí, porque igual el festival se puede disfrutar igualmente sin necesidad de estar metido en la producción. Sí, y esto era en el primer semestre del 2019. A mi amigo odia la universidad. No le gustó el primer semestre. Dijo, chao, esto no es lo mío. Y dice como, ahí tienen a Sebastián. Tú si quieres entra y haz lo que yo estaba haciendo. Te dio la posta en el festival. Bueno, listo. Ese cupo, así cual cupo de taxista te lo dio. Igual, sí. Ahí sí, la plaza quedó ahí. ¿Y seguiste entonces con foto? O sea, reemplazándolo literalmente a él. Reemplazándolo y montando los videos. Digamos, el spot del 2019 lo monté y cosas que hacía como para redes. O sea, era el trabajo como de redes. Y en la semana del festival, pues sí, como tomar fotos, videos y todo el registro del festival. Bueno, eso es bien diferente de pronto a lo que vos estás haciendo ahora, que es no solamente la dirección, sino que llegaste ahí al mismo tiempo en un ejercicio de programación y de curaduría. Mira que hay una cosa, yo tengo una teoría y es que pues la gente entra a estudiar cine no necesariamente porque diga, quiero estudiar cine porque quiero programar. No, para nada. O quiero estudiar cine porque quiero curar. No, o porque quiero hacer crítica. Mejor dicho, esas palabras ni siquiera pasan por la mente de uno. ¿Y en qué momento entonces vos decís, esta vaina me llama la atención? Porque esto me parece... No digo extraño, pero me parece valioso que gracias, digamos, como a la conversación que estamos teniendo, podamos decirle a otra gente, oiga, hay más posibilidades de trabajar dentro del mundo del cine. Sí. Yo estuve 2 años en comunicaciones. Entonces terminé como de editar videos, pasé como a pensar todo el contenido audiovisual del festival. Y algo muy chévere que hacía Laura y Camilo era preguntarnos, bueno, ¿ustedes qué quieren hacer a final de cada año? Ya hicieron esto todo este año, ¿quieren pasar a otro cargo dentro del festival? Y la programación me parecía muy chévere porque tocaba ver películas. Entonces yo ese año les digo, no, pues yo comienzo en programación como programador, o sea, ver películas y listo. Pero ¿qué te llama la atención? ¿Era el acto mismo de ver películas? Sí, era como yo... Digamos que aún es difícil, claro, dentro del festival. Tienes acceso. Además, porque, disculpa que te interrumpa, es como tener el acceso a el cine que antes que el festival lo muestre. Sí, exacto. E incluso ver una cantidad de películas que no van a quedar, pero que te quedan para vos. Sí, y sabes también que creo que era mucho la curiosidad y era que la curaduría de Eureka era algo que no veía ni en las clases, o sea, no eran películas que ni idea de dónde salían. Pero al mismo tiempo se sentían cercanas. Entonces... Y yo también veía que era un trabajo mucho más... Porque estar en comunicaciones de pronto era algo totalmente distinto. Y estar programando de pronto podía estar un poco más cerca a lo que podía hacer, pensar como el cine. Sí. ¿Y quién te apoyó ahí en ese momento? O sea... O tú te metes con la programación y eres el programador desde el principio, ¿no? No, y yo me meto a ser programador. Uno de los 5 programadores que estábamos... Ok. Entonces, un festival como Eureka tiene... Un grupo de programación. Un grupo de programación. Sí. ¿Y algún líder que maneja toda esa vuelta? Y un jefe de programación. Ya. Sí. Entonces, ese año fue muy chistoso porque yo dije, bueno, de pronto no voy a tener que ver películas, hablar de las películas y no más responsabilidad. Y como a los 2 meses se van como la jefe de programación, entonces los que quedamos pues teníamos que como tomar la vaina. Entonces al final creo que fue muy bueno porque yo creía que no iba a poder como... O sea, yo entré estando por fuera del circulito como ahí lo que yo puedo hacer. Pero ese año los que quedamos porque realmente todas las cabezas como de programación salieron por diferentes cosas. Y los que quedamos fue como, bueno, pues vamos a darle el jefe de programación, Sebastián Guzmán también como... No, ahí fue un equipo muy bueno en pandemia, en donde era sentado como ver las películas y empezar a hablar
Y hasta ese punto creo que era eso. Creo que era como ver las pelis, pero había muchas cosas que todavía no habían como mucha claridad de pronto de pensar el público, de pensar los espacios. De pronto si uno pensaba como el orden de las películas, pero igual las iban a ver en retina latina, entonces no era como que uno pensara un orden, una experiencia de sala o un montón de cosas que de pronto en este momento presenciales podemos pensar, sino era pues también creo que algo muy intuitivo. Y creo que el festival también es chévere eso, como la oportunidad de que pues en ese caso sin que yo supiera y solamente con mi curiosidad decir, bueno, vamos a ver qué es programar. Respondamos esa pregunta. La oportunidad, ¿qué es programar? Sí, hoy ya han pasado ya unos cuantos años, estamos hablando de 2023, sos director del festival, pero este man que arrancó hace 4 años a, entre comillas, programar y hacer parte de un equipo de programación. Ahora vos, ¿qué le decís a estos pelados que nos están escuchando, a esta gente que nos está escuchando en un festival universitario o dentro de esa experiencia? ¿Vos qué puedes decir que es programar? Y más cuando programas en equipo. Sí. Sí. Creo que es muy bueno empezar hablando como del trabajo en equipo, como de poder discutir y crear ideas alrededor de lo que estamos viendo. O sea, como en primer lugar es el programador en cierta, pues descubrir lo que hay en las películas, como descubrir y empezar a crear como enlaces con el público. Entonces, en primer lugar, pues el programador ve las películas que llegan a la convocatoria y también busca, que es algo que no siempre sucede. Entonces, digamos, en Eureka veíamos todas las pelis de la convocatoria y dependiendo como de la temática curatorial del festival, empezamos a buscar también en otros lados como qué cortos nos interesaban, qué cosas, para armar ya como programas curatoriales muy específicos que no llegaban de la convocatoria. Y de ahí yo creo que después ya el programador es empezar a pensar como qué va a suceder en la sala con estas películas, o sea, cuáles son esas conexiones que hay entre las películas y el público que las va a ver, cuáles son las posibilidades de conversación que pueden salir de estas películas. Yo creo que algo también importante como del rol de programación un poco es como no juzgar las películas como pues obviamente como buenas y malas, sino siempre ver como las posibilidades de las conversaciones que se pueden dar alrededor. Pero creo que se ha ido, digamos, yo creo formando mucho más en estos últimos años como director, en donde hay como una visión mucho más grande. Y en donde ya el programar no es solo eso, sino pensar también las comunicaciones, cómo llegan las películas a las personas, a los estudiantes. La programación, digamos, dijiste que un gran porcentaje es lo que llega dentro de la convocatoria. Lo otro es también salir a buscar. Pero eso me imagino que debe estar anclado con una temática que se define mucho antes de esa programación, o que la misma programación y la misma convocatoria va diciendo, uy, como que este festival y esta convocatoria nos está hablando de esto, por aquí, por acá, por acá. Digo, no sé, me imagino que la gente del FDC hace 4 años, cuando empezaron a recibir una cantidad de películas o cortos que hablaban de juventudes, ellos ya decían, como que... Y entonces uno después termina viendo La Jauría, Los Reyes del Mundo, Fósforos Mojados. Ve, qué coincidencia. Todas están... A veces como que hay tendencias temáticas, como que los mismos cineastas te están diciendo de qué hablar. Eso pasa. Contanos cómo funciona. O sea, cómo se escoge el tema de Eureka del año o la línea temática y cómo se vincula eso con la programación. Sí, definitivamente sí. Claro, hay como una línea temática curatorial y como editorial un poco del festival que en los años como en los que dirigía Laura y dirigió Camilo, pues ellos igual y yo como que pensamos qué preocupaciones puede haber como haciendo un sondeo general de lo que está sucediendo con los estudiantes y con lo que de pronto en lo personal también a mí siento yo que me afecta al ver lo que estoy viendo como a mi alrededor.
Entonces, digamos, en el 2021, la línea curatorial fue mirar hacia otros lugares. El año pasado fue, bueno, ya miramos hacia otros lugares, miremos hacia adentro como un proceso de introspección. Y fue muy chévere porque después de estar saliendo de una pandemia en donde fue un proceso de introspección y donde empezaron a salir muchas películas, no solo con temas técnicos como mucho más al alcance, grabadas en la casa y demás, sino también que el encontrarnos en cuatro paredes con nuestras familias, con nosotros mismos, pues dio como pie a que pudiéramos hablar de mirar hacia adentro. Creo que como resultado del año pasado y pensar como ya miramos hacia adentro, ¿qué estamos viendo? Este año yo pensaba, tenemos que gritar. O sea, ya después de haber estado encerrados, ¿qué tenemos para decir de pronto de lo que encontramos? Esa idea de gritar se te viene a vos como director del festival. Sí. Ok. Y vos decís, la pones ahí como sobre la mesa, muchachos, ¿ustedes qué piensan de esta vuelta? Sí, digamos que el año pasado yo había hecho como un pequeño texto, como 3, 4 líneas que dieran pie a algo. Este año lo que hice fue como una lista de palabras. Entonces estaba gritar, desgarrar y todo lo que saliera de la acción de gritar. Entonces como sonido, ondas, vibrar. Y de ahí empezamos entonces. Creo que también lo bonito de programar es, pues me imagino, habrán festivales que son mucho más estrictos, pero en nuestro caso es la creación también conjunta con el equipo de programación. Entonces, digamos, después de darles como ciertas pautas de lo que podríamos empezar a buscar, ellos son los que se encuentran con las películas. Entonces también creo que les dan como un sentido, le dan un sentido a lo que en algún momento para mí pudo ser muy metafórico. Y empiezan a armar entonces los programas. Entonces como en las competencias algo chévere y es como no solamente en la competencia entran los mejores cortos, sino también los cortos que estén dialogando de alguna manera con lo que desde el festival estamos pensando. Porque muchas veces, y es muy difícil como sacar cortos muy buenos, pero que al final no terminan de encajar con las demás películas. Y asimismo con los panoramas, que es como nuestra incubadora de curaduría, en donde pues es buscar y empezar. Digamos, este año yo les di varias palabras también para los panoramas y pensar un poco como en ese acto de gritar con respecto a ver ya las películas. Y eso se transforma completamente porque lo que yo pienso no es lo que se va a encontrar en las películas ni lo que el equipo de programación también va a encontrar. Oye, has sacado la palabra curar, curador, curaduría, y además también vos en tu perfil también te defines como curador y programador. Explícale a alguien que no sabe qué es esa vuelta dentro de un festival. Mira que una vez tuve una clase de historia del arte en donde hablábamos de que como la palabra curar venía de pensar que la obra de arte está como herida y que necesita como una mediación, que necesita ser curada para poder llegar a un espectador. Y como que pareciera que esa herida la puede sanar pues una persona como creando esa conexión. Entonces al final creo que curar es como sanar de alguna manera de algo que pues no hay que sanar las películas, pero sí como crear esa conexión que hay entre las películas y los públicos y yo creo que al final y curar es lo que decía hace un rato, como la posibilidad que hay de empezar a crear esas conversaciones que se pueden dar al final de las películas. ¿Y entonces son oficios diferentes dentro del festival? ¿Curar y programar? Sí. No, el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Pero es que a veces hablas de curar y a veces de programar. Pero funciona igual. Sí. Digamos, podemos creer que el de programar es un poco más técnico en el sentido de pongamos esto acá, pongamos esto allá y como ordenar la programación del festival. Ok.
Pero... Curar es el curador o quien es... O sea, que el jefe de programación o la jefe de programación termina siendo como el curador general del festival. Sí, claro. Y pues liderando eso y también creo que uniendo como el jefe de programación termina uniendo también todas las cabezas que están en la misma programación. O sea, si son 5 personas también como poder de alguna manera crear esos lazos también entre los diferentes pensamientos. ¿Cuántas películas se ven? ¿Cuántas películas? En ese proceso. Este año llegaron un montón. Este año en la convocatoria llegaron 230 y el año pasado habían llegado cortometrajes 115. Cortometrajes de diferentes longitudes. De todo el mundo. Y de todo el mundo. Y de todo el mundo. Sí. Y vos, viendo esa evolución, ¿has notado que la convocatoria está funcionando cada vez más? Sí. O sea, se amplían, llegan nuevos países. Llegan nuevos países. Llegan nuevas preocupaciones también, como en las películas. Creo es muy lindo como tener un estetoscopio y empezar a ver como esos latidos que de alguna manera la creación joven está haciendo y como porque los cineastas. Fundamentalmente la convocatoria es... La convocatoria es universitaria. Universitaria. O sea que ustedes tienen un termómetro o un estetoscopio o lo que sea y están midiendo lo que los jóvenes en diferentes partes del mundo están creando y están... Sí, y es muy chévere ver cómo de pronto nuestra de alguna manera se manifiesta igual independientemente de donde estemos. Mira que yo era profesor IB de cine, entonces yo era evaluador, entonces a mí me llegaban cortometrajes de China, de Kazajistán, de Alemania, de Francia, de Chile, y para mí era una maravilla saber que estaban pensando aún más chiquitos, o sea, pelados de 15, 16 años en colegio y qué cortos estaban haciendo, y yo sentía eso, era como, pucha, se están haciendo las mismas preguntas. Sí. Y no importa dónde estés. Sí. Y probablemente al año siguiente cambiaba la temática, pero se estaban haciendo más o menos las mismas preguntas, las mismas angustias. ¿Sobre qué se está preguntando el cineasta joven ahorita, haciendo ese medidor? Yo creo que la preocupación más grande podría ser la familia. Wow. Y creo que es porque venimos de una pandemia y como que quedaron muchas cosas de ahí. O no quedaron. Sí, o se destruyeron sí. O sea, hubo algo que se movió como... Ok. Y entonces, digamos, en el panorama como nacional universitario, la cantidad de documentales sobre la paternidad, la maternidad y la relación con los hijos es súper grande. O sea, como en nuestra competencia nacional este año, por un momento dijimos, podríamos hacer una competencia solo documental, familiar, que hable de la ausencia de los papás. No. Y entonces eso es habría uno de material los temas. Suficiente y habría material suficiente para hacer. Y eso era muy chévere. Era muy chévere porque también era ver de qué maneras cada realizador está viendo de pronto la paternidad o la maternidad. Qué cosas se están uniendo, en qué están compartiendo ideas también, en qué no. Algo también interesante es ver cómo se empiezan a generar como códigos visuales, digamos en el documental. Entonces como ver que hay un montón de videoensayos con material de archivo, con fotos de la familia, videos de la familia, texto sobre la imagen o voz en off. Y entonces parecía que empieza a ser como un código que de dónde proviene. Yo creo que de estar encerrados y decir tengo todas estas imágenes, pues hagamos algo con eso. Hagamos algo. Y que el mismo cine colombiano ha estado ahí metido también un montón. Oye, hablando de cine, bueno, antes de meternos con el cine hecho en Colombia, ¿vos sentís que hay pelados como vos o hay jóvenes como vos que están interesados en la programación o es una cosa rara, son bichos raros? No, yo creo que sí, definitivo. O sea, yo creo que necesitamos muchos más programadores. Y más programadores no aquí en Bogotá, sino en todo el país. Pues hay 100 y pico de festivales de cine en Colombia a la fecha. Que pues debe tener gente programando ahí con un berraco. Pero digamos, creo que
como el mayor ejemplo de pronto de darnos cuenta que sí hay gente que quiere programar. Este año que hicimos la primera versión del Internado Nacional de Programación, llegaron 80 inscritos a la convocatoria. Eso está buenísimo porque es como las residencias de guión o las residencias, ¿sí? Pero ahora de programación. Pero de programación. Entonces, y lo importante era que fuese nacional. Porque en un punto decíamos como lo importante de que sea presencial, de que se vean. Pero sobre eso creo que estaba como poder pensar esos espacios de exhibición que no sean en Bogotá y que sean en otros lugares. ¿Y se logró presencial? Y no se logró presencial, virtual. También porque eran muchos meses. Creo que fueron como 5 o 6 meses, cada 8 o cada 15 días reuniéndose. Pero lo lindo fue poder conectar igualmente diferentes jóvenes de diferentes lugares de Colombia con diferentes espacios autogestionados también, de cineclubes. Otros solamente tenían el interés de aprender cómo a programar. Entonces creo que sí hay un interés por la programación. O sea, que en esa convocatoria hayan llegado 80 personas a decir sí queremos estar 5 meses aprendiendo programación. Creo que es como un buen termómetro de que hay que apoyar como también los espacios. Porque si tenemos programadores, eventualmente tenemos entonces que es tener gente que proyectores. Va a querer, exacto, y paredes blancas para proyectar. Exacto, gente que va a querer mostrar lo que programa. Búsqueda de gente. Y eso finalmente es público, demanda. Necesitamos demanda de programadores. El festival de pronto puedes sentir, Dios mío, esto está muy bien porque nos está llegando mucho material y vamos a poder armar festival. No sería muy triste, es que armamos un festival, convocatoria y nadie se escribe. El problema no está ahí. O sea, cineastas creando cine están. Ustedes también se preguntan por el público, por la audiencia, por la asistencia, porque pues creo que es una de las grandes preocupaciones que tenemos en este momento en general en el audiovisual y en el cine, es cómo hacemos para que la gente vaya a sala y cómo hacemos para que la gente vaya a sala en festivales. Sí, mira que una de las preocupaciones al terminar el año pasado fue justamente eso, y era como ver, somos un festival pequeño en donde hacer unas comunicaciones en donde no podemos pagar un jefe de prensa, en donde no podemos pagar muchas cosas y hacerlo nosotros mismos, es difícil como empezar a crecer. Y el año pasado, digamos, llegaban en la máxima proyección 20 personas y en algunas 3 personas. Y era al final de la semana devastador decir como todo este trabajo. Pasa en Bobo Shorts, pasa en Festival de Cine por los Derechos Humanos. O sea, no crean que la cosa sí. Está bien por todo lado. Sí. Y entonces, como que quedé con esa preocupación de no es que sean los números, sino es como qué está sucediendo de que sea tan difícil que el público vaya a ver cine. Se desplace. Entonces también en un punto era como pues nosotros estamos haciendo un buen trabajo, también es un problema como muy estructural del cine colombiano y independiente, pero al final como leyendo y escuchando, intentando como problematizar eso, es importante que en las salas también pasen cosas, o sea que y eso es una propuesta que traemos un poco este año, de poner mediadores y como a que se den conversaciones en las salas, porque las salas parecían que fuesen lugares en donde vemos callados y salimos callados y no sucede algo. Entonces digamos que en ese sentido es importante de alguna manera impulsar a que empecemos a hablar. Por eso las agendas académicas en los festivales, por eso todo este tipo de conversaciones. Sí, y digamos, por ejemplo, este año en la mitad de las proyecciones vamos a tener pues a los programadores y a otros invitados, sean estudiantes. ¿Cómo así en la mitad de las proyecciones? En la cantidad. Ya. Sí, vamos a tener como 23 proyecciones. Entonces, en 11 proyecciones. Ya. No. Aquí pensando en un chiste pendejísimo. Parar, telón, hablamos. Sí. No, en 11 proyecciones impulsar esa conversación. Okay. Digamos que sí, normalmente pues hay
conversatorios con los realizadores, pero más allá de eso es pues que el público pueda hablar, no solamente escuchar al realizador como hablando, sino que el mismo público pueda encontrar en la sala un espacio para compartir ideas, y es ahí yo creo que en donde tienen que suceder cosas importantes, que no sean lugares. ¿Dónde proyectan ustedes? Este año vamos a proyectar en la Cinemateca de Bogotá, en la Alianza Francesa, en la ENAC vamos a estar proyectando, en la Universidad Nacional, Biblioteca Nacional. Bueno, pero es interesante que, digamos, que se expandan a ese circuito de la tercera con 26 y 19, ¿sí? Sino es expandirse a otros. ¿Se te ha venido a la cabeza en algún momento? Yo me imagino que es complicado, pero yo lo que siento es que el cine que vemos en la Cinemateca, que vemos en los festivales, que prácticamente no sé cuántos festivales en Bogotá hay, pero casi todos son en la Cinemateca. Creo que ahí también hay un lío alrededor de, pues me tengo que desplazar hasta un lugar que no es fácil de llegar para mucha gente. ¿Han pensado en algún momento como hacer proyecciones, digamos, más hacia al resto de la ciudad? Centro Norte. Sí, digamos que bueno, justo eso intentamos entonces empezar a hacer como las proyecciones en la Nacho y en la ENAC. Sin embargo, siguen estando como muy cerca de los centros culturales. Y yo, o sea, hay algo que de pronto no he resuelto de dudas que tengo, y es si deberíamos proyectar más dentro de Bogotá. Y más bien entonces como que Eureka empiece a proyectar en otros lugares del país. Este año vamos a estar en el Mambo y en Tertulia. En el MAM, en Medellín, y en la Tertulia en Cali. Ah, bueno. Entonces, digamos, bueno, eso va a estar muy chévere, pero también la preocupa, pero ahí igual es un centro cultural, ambos museos como súper grandes. Ok. Pero algo que hablamos este año con programación, y creo que el otro año lo lograremos más, y hay un montón de cineclubes alrededor del país que necesitan de contenido. Eso. Entonces creo que es crear la red estratégica para poder desde Eureka armar un programa de cortos universitarios que pueda empezar a viajar por diferentes cineclubes del país y poder romper como esas barreras un poco de los centros culturales que son pues Cali, Medellín, Bogotá. Un programador, volviendo aquí a la programación, es que me llama mucho la atención, debe ser también cineasta. ¿Realizador? Exacto. O no necesariamente. Yo siento que vos sos montajista, haces fotos, ¿sí o no? Pero sí. Documentalista. O sea, en mi experiencia propia, uno empieza a ser muy complicado. Porque en realizar. Porque claro, uno ve tantas cosas y pareciera que hay muchos más referentes y más cosas y más facilidades a la hora de uno decir hay posibilidades más pequeñas, pero en lo personal pareciera que se empiezan a tornar más difícil porque uno, o sea, como ¿cómo voy a hacer una película que no quede tan chévere como la que sí me gustó que programé en tal lado? O la mirada enjuiciadora en algún momento, como sí. Me da miedo que la gente sepa que yo estoy involucrado en esto sabiendo que he curado de tal manera o algo así. ¿En serio? Sí, y que de pronto es mucho más fácil como agrupar discursos que ya están hechos que armar un disco. Que armar uno. Como... Pero creo que es valentía, o sea, es como... Porque sí, también creo que tiene que ver algo con lo social de pronto de, bueno, yo estoy programando cómo van a ver mi película también. Pero no, yo creo que al final, o sea, ya... Yo creo que todo enriquece, ¿no? Por ejemplo, no sé, Diana Bustamante acaba de ser la programadora del CICLA. Y pues es interesante porque ella es productora, directora. Ha sido directora de festivales. Entonces uno dice, wow, como qué interesante una programación hecha por una persona que tiene como ese enriquecimiento. ¿Vos cómo ves? Ustedes son la generación que sigue.
Sí, la generación que ya está empezando a hacer cine, que se van a graduar en nada, o sea, te queda un semestre, pero ya tienes no sé cuántas direcciones del festival. ¿Vos te querés seguir meter ahí, seguir, digamos, tu futuro va por ahí? ¿Es lo que más te gusta, seguir haciendo programación? Dejé una pregunta inconclusa, ya te la hago. Por ahora, esta personal. Yo creo que la realización y la como gestión cultural y programación son dos cosas que sí quiero llegar al punto de poder hacerlo. Como de poder hacer pelis y también programar. Porque es muy lindo el tema de programar y hacer festivales. Es muy lindo pensar en un trabajo que se hace para lo colectivo. Y que expande la experiencia del cine. Y que expande la a la experiencia. Del crew que estuvo metido en la película, la expande. Y que uno está mucho más cerca también del público. O sea, de pronto como que los realizadores en algún punto pues sentirán el público en un par de proyecciones de su película, pero desde el festival se sienten muchísimo más los públicos. Es como se puede trabajar en pro de algo que puede verse un resultado mucho más tangible en un corto plazo, a diferencia pues de hacer una peli que es como, bueno, lancémosla y a quien le guste, a quien algo le genere por dentro, pues va a estar bien. Entonces, no, yo creo que ambas cosas intentaré. Ahora sí la pregunta. Diferentes medidas. Los jóvenes, hablando de, digamos, más bien que los jóvenes, tu generación, la generación que están en los primeros 20, ¿qué quiere ver? Me imagino que tienes amigos que cero el tipo de cine que tú ves. Sí, total. O sea, que ahorita se están devorando la última versión de tal serie en Netflix y eso. ¿Cómo lidias vos con esos amigos? ¿O todo bien? ¿O vos también tenés tus... No, mira que... ¿Cómo administrar tu consumo de audiovisual y de cine? No, mira que es chistoso porque tengo amigos que ven cosas que a mí no me gustan para nada y amigos que no ven nada que absolutamente que no les vaya a gustar. O sea, como que si en los 10 minutos tengo un amigo y si en los 10 minutos no le gusta la película, se para y se va y dice no va a perder mi tiempo. Entonces son dos polos como totalmente distintos, pero en lo personal a mí me parece importante estar viendo, como estar siendo ese termómetro de estar bien. Si trabajamos con públicos es importante saber qué están pensando. Justamente con Santi veníamos hablando como de lo chévere que es pensar como en cómo se piensan las películas que de pronto para nosotros no tienen nada. O sea, como películas industriales y demás, pero que en cierta manera sí están afectando a grandes públicos. Y si dejamos como de lado eso, yo creo que es sesgar nuestro trabajo a algo muy chiquito. O sea, como los que van a ver las películas que a nosotros nos gustan o programamos, pues va a ser muy poca gente. Entonces yo creo que hay que tener un pie en todos lados al mismo tiempo. E intentar mediar. Digamos que para mí, yo creo que el mayor trabajo de programación ha sido como mi propia familia y como en mi casa, como poder de pronto conectar intereses, sean políticos, y de pronto sé que este interés político hay y esta película de pronto que sea un poquito genere compromiso al verla, pero yo sé que si mi papá, mi mamá tienen un interés sobre el tema, de pronto haya un esfuerzo. Y ya después de ver esa película, pues habrá oportunidades para ver otras. Y creo que el ejercicio principal como de programar, para mí empieza como desde lo que podemos afectar como a nuestro alrededor. Y como crear esas conexiones con nuestras familias y nuestros amigos y después ya vendrán como los eventos grandes y los grandes públicos, pero en primer lugar pues yo siento que uno también piensa las películas a lo cercano, o sea, como en primero que me afecten a mí y en segundo que le puedan afectar o hacer algo dentro de alguien que está muy cerca y que la pueda entender. Entonces creo que ahí es bonito porque su primer público creo que es
El que tiene al lado. El que tiene al lado. Bueno, eso está bien. Oye, vamos cerrando con preguntitas rápidas. Y perdón, pues si de pronto la memoria, o si las preguntas hacen que la memoria empiece a trastabillar, pero por ejemplo, no sé, 3 cortos que a vos te hayan llamado muchísimo la atención, que te hayan volado la cabeza, ojalá que se puedan ver en algún lado, que ese es el problema, ¿dónde veo las cosas? No, si no fui al festival, entonces de malas. Y no importa, y si no están en ningún lado, pues para que los busquemos. Que tú digas, de esto que ha llegado en Eureka, qué maravilla. 3 cortos, de pronto de atrás para adelante, uno de los cortos que creo que como que me abrió los ojos en muchas cosas, es un corto que se llama Esta no es una historia sobre China, de Francisca Jiménez. Justamente ganó competencia nacional en el 2021. Y ella agarra el material de archivo como fotográfico de su papá que estuvo en China, como en este intercambio militar que hubo entre Colombia y China en algún momento, y hace un falso documental. ¡Wow! Y el sonido, o sea, el sonido y todo es muy, muy chévere. Y ahí yo dije, con solo las fotos se pueden hacer cosas increíbles. Otro corto que ese ha sido como el corto del año, que va a estar en selección nacional de Eureka este año, es Entre sombras arden mundos, de Ismael García, producido por Juliana Zuluaga. Estuvo en Ficunam en México, en Cartagena, en Equinoccio, en Cortos Cali. Ha estado en todos lados y seguramente seguirá estando. Pero es sobre una mamá que va a visitar a su hijo. Su hijo que fuma marihuana, que le gusta el tecno, que lleva una vida desenfrenada en cierta manera. Y esta unión entre ambos mundos, como del amor de la mamá y del hijo, y las posibilidades de imaginar cosas tan bonitas con nuestras propias familias, en ese corto es muy chévere. Una ficción. Es muy chévere y es una ficción. Qué bien. Es una ¿Y el ficción. tercero? Y el tercero... el tercero está difícil. Creo que un corto que me gustó muchísimo, que lo vimos en una clase el semestre pasado, y ahorita en la retrospectiva que hubo de Víctor Gaviria, el de Buscando Tréboles. Que fue uno como de los primeros cortos que hizo. Igual como pensar el audiovisual desde las imágenes y como desde lo poético más que desde lo narrativo. Y después como a saltar después a lo que ya ha hecho Víctor y volver a lo primero. Creo que es algo también muy, muy, muy chévere. Listo, y del corto al largo. Entonces, 3 películas que tú le quieras recomendar a jóvenes de tu edad para que se acerquen al cine hecho en Colombia. Sí, que tú digas, mire, usted no sabe mucho de cine colombiano, tiene esta perspectiva de que el cine colombiano solamente es esto y esto y esto. Usted no le paga una boleta a cine colombiano porque prefiere ir a otra película. Pero oiga, resulta que esa persona sí le va a dar el tiempo. Mire, está bien, sabe que tengo 6 horas, hermano. Muéstreme, entonces, dígame 3 películas para que yo me enamore del cine desde tu perspectiva. Yo creo que volvería a mencionar la de Ismael, la de Entre sombras arden mundos, como corto. Y de pensar las posibilidades. Que en estos días estábamos con amigos como hablando de las posibilidades que de pronto debería de alguna manera dejar el cine, y pensábamos en que debería dejarnos futuros posibles. O sea, como pensar en un cine que nos haga ver mucho más allá de lo que está en este momento. Y ese es un corto que creo que es muy chévere para pensar como esos futuros posibles y pensar como una labor de lo que podríamos creer que es hacer cine, como, y de la preocupación que podría estar ahí. Otra peli podría ser así como muy cercana. Creo que a mí una de mis películas favoritas es Memoria. Porque creo que en la quietud también están
como las cosas valiosas, como jóvenes en busca de contar demasiadas cosas y de también como validarnos a nosotros mismos con las historias que vamos a hacer. Pensamos, no nos detenemos en los detalles y en las cosas que pueden suceder en la quietud, sino buscamos la grandilocuencia en las historias. Y creo que pensar como de una manera más, como con mucha profundidad, pero soltando un poco lo narrativo y demás, creo que es importante como por ese lado de pronto. Y creo que en general como la filmografía de Apichatpong, aunque esa en especial creo que es muy chévere. Y una tercera, No son tus favoritas, son tres recomendaditas. Ya. Sí. Para que no estés comprometido. Yo creo que hace poco en Cinemancia estuvo Carolina Rodríguez, estuvieron haciendo una retrospectiva. Creo que todo su cine también es como cualquiera de las pelis que puedan ver. En Eureka vamos a hacer una retrospectiva que al final no pudimos hacerla en el 2021, pero creo que Carolina Rodríguez, Lina Rodríguez también, como las últimas pelis, las dos últimas pelis que sacó, Mis dos voces, creo que es increíble también. Y apuesto mucho por las cosas que lo técnico no nos pueda limitar a hacer cine. Como, sí, Mis dos voces creo que es también un ejemplo de poder hacer. Es una idea que me estabas conversando ahorita antes de que empezáramos a grabar, que era como el cine que vemos en la universidad o en la academia es un cine como que, pucha, ¿a qué hora voy a hacer eso? Sí. Necesito un presupuesto, necesito abrumadora inteligencia, un equipo gigante. Bueno, se está haciendo acá cada vez más. Pero tú hablabas de un cine como posible, de un cine cercano a lo universitario, ¿no? Y que eso de pronto es como las conexiones que empieza a hacer Eureka. Sí. Como, y justamente con esa peli de Lina, aún con nuestra película, aunque tiene una producción quizás un poco más grande con el archivo, pero sí es ver desde las posibilidades que tenemos como empezar a contar y que lo técnico no sea un impedimento. Y desde el festival también es eso, es como poder traer películas que puedan conectar con quienes estamos estudiando cine y podamos decir, bueno, yo puedo hacer esta película y puedo pensar el cine por otro lado, diferente a lo que estamos viendo como en las clases. Pues Sebastián, hermano, que haya muchos más Sebastianes y muchos más Santiagos. Aquí está Santiago aquí al lado. Sí, calladito. En serio, por muchos más personas como vos, como ustedes que están apostándole a programar desde la universidad, hacer festivales universitarios y hacer ese termómetro de lo que están pensando los jóvenes cada año. En serio, muchas gracias por haber estado acá. No, a ti gracias y no, ahí seguiremos. Yo creo que mientras tengamos la energía para luchar contra todo lo que se presenta, seguirá habiendo pelis para mostrar, programar y hacer festivales. Y gente que hace cine para hablar con ellos. Gracias. Listo, man.